me han invitado del programa Barcelona Interculturalidad a hablar del diseño de proyectos con perspectiva intercultural. Yo me he animado a hacer una adaptación a lo que sería una manera clásica de incorporar una mirada, un enfoque a un proyecto social, ¿no? En este caso intercultural, haciendo unos matices, algunas inflexiones que corresponden a mi background, a lo que hago, que tiene que ver con historia del racismo y de la raza, y que les explicaré a medida que avancemos en la presentación, porque pues a veces se nos escapa que dentro de esta dimensión de la interculturalidad hay que solucionar un aspecto muy viejo de nuestra cultura que tiene que ver con una lógica racial que todavía permanece, ¿no? en las sociedades. Entonces no quiero que perdamos eso de vista. Yo voy a pasar a compartir una presentación que yo espero que nos ayude a entendernos, a que me sigan. Ojalá que sí. Quizás es demasiado larga y empezó por el final. No, voy a cambiar. Quizás es demasiado larga y me voy a saltar algunos puntos, pero al final me gustaría que si dejan su mail, pues reciban la presentación y así los aspectos de los que no voy a hablar hoy, ustedes los puedan revisar luego, ¿no? A ver ahora. A ver si puedo compartir. Aquí. ¿Se ve bien? Miriam, tú me puedes confirmar. Sí, se ve bien. Sí, vale. A ver, cuando Vale. pases te confirmo. Bueno, Sí, se ve bien. vale, sí. Vale. Sí, es que no lograba saber si estaba compartiendo la pantalla. Bueno, aquí tenemos estos elementos claves para diseñar proyectos interculturales. Vamos a hacer un aterrizaje un poco rápido en lo que entendemos por interculturalidad. Es un concepto en debate todavía haciéndose, pero en general las autoras, los autores, antropólogos, activistas, técnicas, etcétera, están de acuerdo en que la interculturalidad es una especie de programa o de estrategia que apunta a la transformación social para acabar con las discriminaciones que pudieran derivarse de motivos de origen, de diferencias lingüísticas, religiosas, étnico-culturales, y que atiende y que se preocupa por tratar de transformar las relaciones asimétricas de poder que se pueden dar en un contexto de diversidad cultural. ¿Qué quiere decir esto? En un contexto de diversidad cultural, en una ciudad como Barcelona, no podemos olvidar que existe un grupo que es culturalmente dominante, lingüísticamente dominante, y unos grupos que por vía de los hechos pasarán a ser minoritarios en términos lingüísticos, en términos religiosos, en términos también de derechos, porque hay una situación derivada de la falta de reconocimiento de ciudadanía para los migrantes, de la dificultad que pone el sistema para que los migrantes nos regularicemos nuestra situación, unas diferencias que son también producto de diferencias, digamos, coloniales, es decir, de países que han quedado o a los cuales se les ha producido pobreza o retrasos técnicos en relación con los países más poderosos, y por tanto se produce una población excedente que se ve obligada a migrar y que llegan a países más ricos en unas condiciones socioeconómicas precarias, etc. De ahí se derivan una serie de diferencias o de asimetrías que el programa intercultural está convocado a abordar, a intervenir y a solucionar. Es decir, que de última el programa intercultural es un programa que va a luchar contra la discriminación social por causas de origen o de diferencias de orden cultural. Pero cuando decimos de orden cultural, no hay que olvidar que hay unas diferencias que provienen también del orden étnico.
del orden étnico, que era lo que llamábamos el viejo orden racial, que ahora llamamos cultural, o étnico-lingüístico, étnico-religioso, identidades étnico-raciales, etc. Pensemos, por ejemplo, en la población gitana de Barcelona y en la diferencia, digamos, cultural, en la diferencia en cuanto a la representación, en la diferencia en cuanto al acceso a recursos, en la diferencia en cuanto a las oportunidades que pueden tener determinadas poblaciones distintas en relación con la población dominante. Entonces, este es el contexto de la interculturalidad, y cuando hablamos de un enfoque intercultural estamos poniendo sobre la mesa estos problemas y poniendo sobre la mesa también los activos, el plus, la fuerza que le da a una ciudad como Barcelona tener la diversidad cultural que tiene, ¿vale? Entonces, entendemos que la mirada intercultural es una mirada que no es ciega a las asimetrías en la representación que tienen los grupos en la ciudad, es una mirada que pone énfasis en la memoria histórica y que recuerda, que trata de ser consciente permanentemente de por qué ciertos grupos han quedado atrás en relación con otros. Es una mirada que tampoco es ciega al racismo estructural que todavía permanece en nuestras sociedades, y es una manera de trabajar orientada a construir nuevos imaginarios, nuevas formas de ver el mundo, nuevas maneras de entender la pluralidad y la diversidad, que no sean la forma antigua de entender la diversidad como una diferencia que hay que incorporar, asimilar, dominar, sino como una diferencia a la que respetamos, entendemos y creamos unas ecologías, digamos, de interacción para que las diferencias todas sean posibles y tengan igualdad de derechos e igualdad de oportunidades. Aquí me he tomado el atrevimiento de copiarme el triángulo que usa el gente del programa de Barcelona Interculturalidad. Es un triángulo muy sencillo donde recogen los principios de la interculturalidad, los principios básicos. Son principios que comparten los programas interculturales de Montreal, de París, de Alemania, con variaciones, pero en general los principios de la interculturalidad tienen que ver con el reconocimiento y el respeto de la diversidad, con la igualdad de derechos y la equidad, y con una negociación dialógica entre culturas, es decir, un entendimiento de que las culturas son dinámicas y están todo el tiempo negociando, dialogando y disputando. Yo añadiría a esos principios que son también una especie de orientaciones para las estrategias, y aquí ya empiezo a entrar en materia y les llamo la atención para que vean que estos principios serían las guías para elaborar unos diseños de proyectos interculturales bajo unos principios. Unos proyectos con enfoque intercultural deben garantizar el respeto a la diversidad, pero deben sobre todo fijarse en garantizar que las políticas orientadas a la diversidad estén buscando la igualdad y la equidad de derechos, pero sobre todo la igualdad de oportunidades, porque entendemos que todos ante la ley somos iguales, pero la llegada a un contexto intercultural implica que mucha gente, muchos grupos no están en igualdad de oportunidades y no tienen el mismo acceso a recursos económicos, recursos simbólicos, recursos de conocimiento, etcétera, y recursos económicos, por supuesto, y que dejan en desventaja a ciertos grupos. Por otro lado, es una estrategia que debería garantizar y promover en todo momento el respeto por todas formas de ser que impliquen, que sean propias de la persona y su origen y la cultura donde ha crecido, la cultura que comparte con sus padres y que comparte con el lugar donde vive, y debería entender que las relaciones dialógicas, ese diálogo entre las culturas, es un diálogo que debe buscar que se dé en igualdad de condiciones, que debe brindar herramientas para que el diálogo, digamos, que sea en buena lid, ¿sí? Porque si nosotros entendemos que las culturas deben dialogar, pero al mismo tiempo entendemos que hay grupos que están en desventaja cultural, lingüística, religiosa y étnica, ese diálogo pues no sería limpio, no sería un diálogo entre iguales, hay un diálogo
que se daría en unas circunstancias de asimetría. Entonces, un programa intercultural debe buscar la forma de que se den las condiciones para generar un intercambio dialógico, negociado, donde las partes comiencen a alcanzar más o menos una igualación. Quizás estoy hablando de algo muy enredado, pero esto viene, me interesa recalcarlo, porque a veces se habla de la relación, de la interacción entre culturas, olvidándose de que hay unas diferencias que no siempre son ventajosas para todos, ¿no? Y no hay que perder de vista esto. El orden cultural en el que el mundo entró a partir de los años 50, ¿no? La manera de entender la diferencia como una diferencia cultural, se hereda a partir del fracaso de la ideología racista, que ustedes entienden que dominó el pensamiento europeo en el siglo XVII, en el siglo XVIII, pero sobre todo en el siglo XIX y hasta la Segunda Guerra Mundial, una ideología racial que se volvió un delirio, ¿no? Donna Haraway habla de los delirios raciales y se refiere a esto, cómo se comenzó a ver raza en todas las diferencias humanas y se comenzaron a establecer diferencias entre los grandes grupos y entre los grupos que aparentemente son idénticos. Aquí yo les muestro un cuadro de cómo se comenzó a taxonomizar a principios del siglo XX la diferencia entre los blancos, y allí ya estábamos muy cerca de que la ideología racial, la ideología racista que dominó al partido nazi, colonizara toda forma de pensamiento sobre la gestión de la población. Eso fue un fracaso. Luego de la Segunda Guerra Mundial nadie quería hablar de razas. Todavía se discute hasta qué punto se puede seguir usando ese término, y la propuesta enseguida, en el año 51, la propuesta de la UNESCO fue comenzar a sustituir esa lógica racial y hablar de un orden cultural, y hablar de las diferencias culturales. A mí me gusta hacer memoria de esto, tenerlo presente, porque muchas veces cuando hacemos programación intercultural, políticas interculturales, o se habla de interculturalidad, este origen de la diferencia cultural o de la gestión de la diversidad cultural queda oculto, ¿no? Está silenciado, se pierde. Pero cuando vamos al terreno, cuando hacemos trabajo de barrio, trabajo de escuela, cuando estamos proyectando cómo hacer que en nuestro centro cívico venga la gente de la diversidad cultural, que entendemos como diversa, perdemos de vista este origen racial de la gestión de la diversidad cultural. Y nos aparecen los problemas derivados del orden racial, pero sin nombrarlos, que es un problema que tenemos en el Estado español, que es un problema que cada vez comienza digamos, a transformarse, hay más gente que comienza a reconocerlo, pero que es un problema que se deriva del silenciamiento de la existencia de una forma de opresión o de una forma de discriminación que sería racista o racial, y que no lo decimos con ese nombre y luego vamos a atenderlo con una política intercultural, y claro, no podemos atender el problema con un enfoque intercultural si no reconocemos el origen racial. Me interesa hacer memoria, o por lo menos que esto no se pierda en el camino. En el siglo XXI, en este año tan raro de pandemia y de una exclusión social que se ha puesto que ha emergido con toda su fuerza y que ya no se le oculta a nadie, en el contexto de Barcelona incluso, digo incluso porque Barcelona puede ser una ciudad que se presta mucho a parecer armónica, ¿no? Y donde no hay grandes exclusiones sociales. La pandemia nos ha revelado que el contexto de la interculturalidad con el que nosotros vamos a trabajar es un contexto donde hay un racismo estructural, una exclusión social importante y una sobrerepresentación o infravaloración de grupos culturalmente diferenciados, lingüísticamente diferenciados, de comunidades religiosas, de identidades étnicas como la gitana o como la senegalesa o como la latinoamericana, quizás la latinoamericana menos por razones obvias, ¿no? De las similitudes culturales hasta cierto punto, pero toda esta
diferencia que va quedando como abismo emerge o ha emergido este año como un contexto de la interculturalidad que no eh, digamos, que ya no es invisible para nadie y que no podemos entonces seguir pensando en unas políticas interculturales que se preguntan, pero ¿dónde tengo que intervenir? Si aquí está todo bien, ¿no? Si aquí hay una armonía cultural, todo el mundo está incorporado a la dinámica de la ciudad y no hay racismo que genera exclusión, no hay ninguna forma de racismo que generaría segregación escolar, la gente está integrada, etc. Esto ya sabemos que no es cierto y por tanto la mirada intercultural se hace cada vez más necesaria y se hace cada vez más necesaria esa mirada que entiende las asimetrías y que entiende que la política o los programas interculturales o los proyectos interculturales tienen que ir a atender esas asimetrías para crear las condiciones de igualdad y de equidad, de derechos y de oportunidades. Me voy a saltar por ahora esto, si luego quieren volver, volvemos. Solamente para hacer un hilo con las nociones raciales que quedan como residuo en cómo seguimos nosotros entendiendo el mundo y la nueva lógica cultural, me gustaría enfatizar en que las identidades son construcciones sociales, las identidades culturales, y que las identidades culturales además son cambiantes y son contextuales. ¿Por qué digo esto? Porque se podría entender que las culturas y los grupos étnico-culturales, étnico-lingüísticos, étnico-raciales, ¿no? Estas son variaciones y distinciones que tienen que ver con la adscripción que hace determinado grupo, ¿no? Que se diferencia por una razón lingüística o por una cuestión religiosa. Hay que entender que esas diferencias son diferencias eh, mmm, conformadas por procesos sociales históricos y que en ningún caso son determinadas biológicamente, que no son puras, que no son absolutas esas diferencias, que no existen abismos entre grupos culturales insalvables, que a veces se alimenta un discurso sobre la identidad cultural, sobre todo en los territorios, digamos, de parte de la cultura dominante, como si la identidad fuese una especie de armazón fija que no puede ser deconstruida, que no puede ser penetrada por otras lógicas culturales. Y así como pasa con la cultura dominante, pasa con todas las identidades culturales. Las identidades culturales son siempre dialógicas, están siempre en contacto y en negociación con otras formas culturales y están constantemente cambiando y negociando. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de pensar un enfoque intercultural, no como la intervención en una especie de monolito cultural, sino al contrario, como esa interacción que ya se da por hecho, ese dinamismo cultural que es la naturaleza misma de los grupos entre sí, me va a servir para generar unas políticas de inclusión, unas políticas de reconocimiento y unas políticas completamente respetuosas de la diversidad. Yo no sé si, voy a ver si hay alguna pregunta por aquí, ya que no las puedo escuchar. Sí, Angeli, hay Sí, una pregunta de vale. Dalia que Ajá, dice, quería preguntar cuál es la diferencia entre sobrerepresentación e hipervisibilización de grupos. Gracias. ya. Bueno, sobre representación e hipervisibilización, sí es verdad que podrían ser lo mismo, pero pensaba el año pasado, cuando estábamos pensando un curso parecido a este, cómo se hipervisibilizó la presencia de los menores no acompañados en la calle. Era una imagen que estaba constantemente en los medios y era una imagen que llenaba todas las pantallas, los diarios, pero era una imagen vacía de la realidad de estos menores. Entonces, esa hipervisibilización no muestra realmente, sino que esconde, ¿no? Y la sobrerepresentación me sirve para hacer una especie de autocrítica eh, con la que quizás muchos compatriotas y con continentales latinoamericanos pueden no estar de acuerdo, pero a mí me parece que muchas veces
la voz latinoamericana sobre representa la pluralidad de la diversidad cultural y lingüística que vive en una ciudad como esta. Es decir, a veces corremos el riesgo de tomar un grupo, que en este caso seríamos los latinoamericanos, las latinoamericanas, y tomar esa parte como el todo. Esta sería una sobrerepresentación que no está reconociendo las diferencias culturales, lingüísticas, religiosas con la comunidad marroquí o con la comunidad china, y está sirviendo quizás para tapar o para no ver necesidades específicas de otras comunidades. Eso sería sobrerepresentar un problema dirigiéndose o pensando en un solo tipo de población, ¿sí? No sé si contesto bien la pregunta, pero después podemos ahondar en eso. Aquí Dalia dice que gracias. Igual, Dalia, si quieres después vuelvo sobre el tema. Bueno, no sé si quiero aclarar algo de antes. Voy a bajar el chat. Yo pensaba, cuando estaba tratando de organizar las ideas para ustedes y pensar en términos en claves, ¿no? Pensaba que un proyecto intercultural puede ser de dos formas, que son estas que están aquí, o puede tener dos destinos, ¿no? Dos públicos destinos. Un proyecto de sensibilización intercultural es diferente a un proyecto que quiere trabajar con las comunidades que pudieran estar en riesgo de exclusión por razones de origen nacional, étnico, lingüístico, adscripción religiosa, identidad, etc. Es diferente. Por supuesto, muchos de los proyectos que elaboramos, muchas de las actividades que pensamos, están pensadas para la población en general, que incluyen tanto a los nativos, digamos, a los nacionales, a los de casa, como a quienes podemos estar considerados eternamente como extranjeros o como otros, o, bueno, llamémoslo diversidad cultural. Pero es importante que nosotras no perdamos de vista a la hora de diseñar un proyecto esta distinción en términos metodológicos y en términos también de sensibilidad, ¿no? ¿A quién le estoy hablando y para qué quiero generar un proyecto con vocación intercultural o con una mirada intercultural? Las dos públicos destinos son importantes, ambos son importantes, ambos son válidos, e incluso aquí faltaría una letra C, que sería pues un proyecto que abarca a todos estos grupos. Pero yo conservé la distinción para hacerles pensar en algunas cosas, en las que yo he pensado desde hace un par de años que trabajo, digamos, en esta zona que tiene que ver con lo interculti del Estado español. Muchos de los proyectos interculturales que yo he revisado, proyectos me refiero a textos y a guías también, a guías de educación intercultural, a guías de convivencia e interculturalidad, no me hablan a mí como alguien que no pertenece a la cultura dominante. Y no creo que le hablen a la comunidad senegalesa o a la comunidad marroquí, como decía antes, o a la comunidad ecuatoriana o filipina. Creo que la mayoría de estas guías le hablan a la gente de acá con una vocación de sensibilización. Y son muy poquitas las guías, o muy poquitas este tipo de material que está pensando en proyectos interculturales o en enfoques interculturales, que esté dirigido a la población, digamos, a la población que abre la escena de lo que estamos hablando, que es la población migrante, la población de hijos emigrantes, los afrocatalanes y las afrocatalanas, que también forman parte de la diversidad cultural por vías de exclusión, digamos, de percepción de cómo la sociedad catalana en general o española en general percibe a los afroespañoles y afrocatalanes, que no los percibe como propios. No se dirige, o pocas veces se dirige, a la población gitana,
Entonces, esas guías hacen de entrada una especie de distinción, pero sin decirlo. Yo les quiero llamar la atención sobre esto porque es importante que si ustedes se están proponiendo hacer un diseño de proyectos con un enfoque intercultural, tengan muy claro a quién le quieren hablar. Es muy válido hacer un proyecto de sensibilización intercultural para romper estereotipos, para frenar la xenofobia creciente, para demostrar que la islamofobia es un prejuicio absurdo, para acabar con el antigitanismo histórico de esta sociedad. Esto es necesario y válido. Pero yo les animaría a pensar esos proyectos y otros proyectos como unos proyectos específicos que atienden necesidades, demandas, ideas de la población diversa, cultural, lingüística, religiosamente hablando, ¿no? O sea, un tipo de proyectos que está pensando esas asimetrías, ese racismo estructural, ese riesgo de exclusión de determinada población, que por supuesto no es la población a la que hay que sensibilizar solamente, sino la población que está corriendo el riesgo. Hay un tipo de proyecto con enfoque intercultural que digamos que pierde de vista cómo abordar a la diversidad cultural, religiosa o étnica, cómo abordar sus necesidades, cómo abordar sus demandas y cómo abordar sus ideas culturales. La distinción también me sirve para pensar que tengo que hacerme preguntas distintas cuando voy a abordar a un grupo o a otro, ¿sí? Aquí yo escribí algunas preguntas que yo no sé si abarcan del todo las que me haría, pero me sirve pensar en términos de cuestión a la hora de elaborar un proyecto y a la hora de diseñar. Por ejemplo, si yo voy a hacer una campaña de sensibilización, tengo que tener muy claro qué discurso específico es el que yo quiero contrarrestar, qué discurso de la xenofobia o qué discurso discriminatorio, ¿no? Tengo que pensar también qué impacto va a tener esto en esa población a la que voy a atender. Y en la última pregunta, yo estoy preguntándome cómo contribuye este proyecto al respeto a la diversidad, que si recuerdan es uno de los principios de la interculturalidad, ¿no? Decíamos que los principios de la interculturalidad son el respeto y el reconocimiento de la diversidad, el principio dialógico o dialogante, y olvidé el tercero, y la La igualdad y la equidad y la equidad. igualdad, ¿no? La igualdad y la equidad. Si yo voy a trabajar con una población específica que pertenece a lo que hace que la cultura sea diversa, yo tengo que preguntarme más bien por si yo estoy escuchando esas sensibilidades, ¿no? Si yo estoy realmente entendiendo esas sensibilidades. Yo tengo que atender a ese principio que proviene de la sabiduría de las feministas negras que decían poner lo que está en el margen al centro, ¿no? Cuando le demandaban las feministas negras a las feministas más representativas en los años 70 y 80 en los Estados Unidos que escucharan la cuestión racial, decían, necesitamos estar por un momento en el centro, no como parte del problema de las mujeres. Y esa es una enseñanza que es válida para pensar problemas relacionados con la diversidad cultural, que es a quién estoy poniendo en el centro, quién es protagonista de mi política, qué sensibilidades y qué necesidades yo estoy realmente recogiendo desde el momento uno en que comienzo a hacerme preguntas para generar un proyecto. Y luego hay una pregunta que tiene que ver con el diálogo intercultural. Y me pregunto si sería bueno que ustedes se preguntaran si el proyecto contribuye a brindar las herramientas para que el diálogo intercultural se dé en una igualdad de condiciones, se den condiciones de cuidado, de reconocimiento, de escucha entre grupos distintos. Entonces, a mí la distinción me sirve porque a partir de estas preguntas generaríamos proyectos muy, muy distintos, ambos con sensibilidad intercultural o con vocación intercultural, pero entendiendo que no hay una política intercultural, digamos, global o que sea universal, que responda a todas las necesidades al mismo tiempo. ¿Mm?
La interculturalidad tiene la particularidad de que solo atiende a contextos. Es decir, el contexto intercultural de Montreal no es el contexto intercultural de Barcelona, y por tanto las estrategias que desarrollemos aquí tienen que ser de aquí. Y el tipo de diagnóstico que hacemos de contexto tiene que recoger quiénes son los agentes aquí, quiénes están en mayor riesgo, quiénes no, quiénes son aliados, quiénes pueden estar ya teniendo ideas interesantes para una política intercultural, pero institucionalmente no estoy teniendo la sensibilidad para escuchar, etc. Cuando yo me hago preguntas específicas sobre los grupos de la diversidad cultural, entonces yo creo que estoy haciendo una política intercultural más profunda, en el sentido de que estoy atendiendo a ese principio de ir a donde está el protagonista de la política. Imagínense que nosotros hacemos un proyecto con enfoque de género, ¿no? Y pensamos que el proyecto con enfoque de género debe estar permanentemente sensibilizando a determinado tipo de hombre machista que se siente ofendido con la política de género porque siente que eso es un desperdicio de recursos, siente que a los hombres se les está dejando en desventaja y tal. Esto sería una política de género muy cuestionable, ¿cierto? Si solo atendiera a este tipo de demandas. Pues yo pienso que pasa lo mismo si hacemos una sensibilización intercultural a secas y no atendemos a grupos que pueden estar en riesgo de exclusión, que pueden estar siendo discriminados y que sufren distintas formas de racismo, de prejuicios, que son señalados a partir de estereotipos y tal. Entonces hay que cambiar la mirada y fijarse en esas sensibilidades y pensar qué impacto quiero tener en ese diagnóstico que he hecho. Si he hecho un diagnóstico de segregación escolar o si he hecho un diagnóstico de que la gente del barrio donde hay gran presencia de filipinos no viene a mis actividades, o si he hecho un diagnóstico de que la mayoría de las mujeres de Bangladesh están teniendo dificultades para aprender castellano y catalán, y esto pudiera derivar en exclusión social, pero no están viniendo a la programación que yo he destinado para atender este problema. Entonces tengo que preguntarme qué impacto quiero que tenga y qué estrategias debo modificar, ¿no? Para que esta situación cambie. Me vale la distinción también a la hora de hacerme preguntas genéricas. Estas preguntas genéricas que he puesto aquí valdrían tanto para la sensibilización como para otro tipo de política intercultural. Por ejemplo, la primera pregunta donde estaba pensando en los servicios, ¿no? ¿Cómo un proyecto podría mejorar el acceso a los servicios y las condiciones de los servicios? No solamente que la gente acceda al servicio que estoy prestando, al servicio que he diseñado con mucha buena gana hace un par de años para que venga todo el mundo, pero de pronto no está viniendo, o cuando vienen no se sienten reconocidos, atendidos, comprendidos. ¿Cómo puedo mejorar mi servicio desde un enfoque intercultural? ¿No? ¿En qué grupos estoy pensando y en qué necesidades específicas estoy pensando como para que los grupos se sientan incorporados, reconocidas, respetadas, etc. Luego me hago una pregunta sobre la participación diversa, que es un problema que suele aparecer cuando hacemos formaciones sobre interculturalidad y también sobre antirracismo, que es, hacemos actividades para que venga la comunidad gitana y la comunidad gitana no se siente interpelada por nuestra convocatoria. ¿Qué hay que cambiar allí? Bueno, hay que pensar desde el principio cómo hago para que mi proyecto tenga un impacto en la participación de la población que no atienda a mi convocatoria desde el minuto 1 en que yo comienzo a pensar un proyecto con enfoque intercultural. ¿Sí? Me pregunto también si muchas comunidades sienten que toman decisiones o participan o se registra algo de lo que proyectan, de lo que imaginan,
cuando se diseña un proyecto. O sea, si estamos teniendo la capacidad de generar oídos o sensibilidad para recoger, bueno, qué es lo que están queriendo las comunidades. Y eso sería interesante ver cómo se incorpora, cómo se genera esa escucha y entonces cómo se incorpora el diseño de proyectos. Con respecto a la programación intercultural, estoy pensando en centros cívicos, estoy pensando en actividades de barrio. Muchos barrios ya hacen esto que yo digo aquí, pero y cosas mucho mejores. Pero la incorporación de las miradas y de las voces diversas en todas las fases del diseño es algo que en algún momento tiene que cambiar. Es decir, los diseños que quieren ser incluyentes no pueden llegar a la gente ya diseñados. Esto es de perogrullo, es básico, es como que todos lo sabemos, pero cuando hacemos el plan operativo anual no ponemos atención en este tipo de cosas, ¿no? O cuando proyectamos qué vamos a hacer durante un año en el Ateneo, centro, oficina en la que estamos. No estamos pensando cómo incorporo a gente que nunca atiende a mi convocatoria desde el momento del diseño para garantizarme así que entonces estamos hablando desde el principio y que lo que yo estoy pensando no le llega ya hecho, empaquetado y envasado para consumo, ¿no? Pensando en el principio de dialógico de la interculturalidad, aquí se podría aplicar ese principio dialógico, ¿no? Esa negociación entre culturas tendría que estar desde el desde el diseño, porque ya en el post entonces no se puede. Le estamos proponiendo una mera llenar el espacio. Llenar el espacio no es siempre participar, ¿no? Y muchas comunidades están deseosas de participar y no les agrada nada llenar el espacio. Entonces, ¿en qué momento comenzamos a incorporar la mirada intercultural? Yo creo que es desde la primera pregunta, ¿no? ¿A quién estoy atendiendo yo con esta política y a quién voy a poner en el centro? Y por supuesto luego viene la pregunta estratégica, ¿cómo? ¿Cómo genero alianzas para que esas voces estén desde el principio? Creo que con respecto a la programación, como les decía, en todos los talleres, cursos, reuniones que he dado relacionadas con este tema, es una reflexión permanente de técnicas de barrio, de gente que lleva centros cívicos, de gente que tiene espacios autogestionados también. No logramos que la comunidad diversa entre a nuestros lugares. Pareciera que el lugar que atendemos es hostil, no convoca. ¿Qué está pasando allí? Y quizás la pregunta, en vez de hacerla en un espacio donde esas personas no están, hay que trasladarla y hacerla donde esas personas están, ¿no? Lo que Rancière llamaba crear la escena de enunciación. Si no te están contestando, tienes que ir allí a donde te pueden contestar, ¿no? No puedes esperar que... Es como que se reproduce una forma de ausencia, ¿no? La comunidad diversa no viene a mi espacio y yo en mi espacio donde ellos no están me pregunto por qué no vienen, pero nunca voy y les pregunto. Y creo que este cambio, esta inversión de quién debe moverse para la incorporación de la mirada intercultural es importante tenerla en cuenta también. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Sí, hay otra pregunta. ¿Sí? De Gemma, que dice, no sé si se está previsto compartir en esta sesión ejemplos concretos de introducción de perspectiva intercultural en proyectos, porque la realidad es que en muchos proyectos se llama interculturalidad a algo superficial y que no me parece que se llegue a algo parecido a un diálogo real. Por ejemplo, hacer un concurso de comida del mundo. Entiendo la utilidad, pero me preocupa siempre acabar en actividades superficiales que no permiten profundizar más en la relación más allá de los clichés. Solo hay esta pregunta. Vale. Ese es un punto importante, este punto que tiene que ver con la exotización y la folclorización como la estrategia que se desarrolló desde los años 50 y que todavía prevalece para que el centro, en este caso Europa,
también en Estados Unidos y en Canadá, abordara, aprendiera, hablara con los diversos. Como les decía, nosotros hemos heredado una cultura que mantiene una lógica racial, ¿no? Que mantiene una idea de que el otro es distinto. Y hay un abismo entre quien se siente blanco, europeo, incluso normal, porque la blanquitud se ha constituido a sí misma como la norma, lo normal, y todos los otros cuerpos les parecen anormales o deficientes. Esto, aunque nadie pueda decirlo despierto y consciente, está en la sensibilidad. Entonces, ese abordaje a partir de la folclorización no deja de ser una forma de inferiorización, no deja de ser una reproducción de estereotipos. Y es muy importante que si nosotros tenemos un proyecto con vocación intercultural, dejemos atrás todas esas formas folclorizantes y estereotipadas de la gente que no se me parece. Aquí yo tengo algo así como unas guías, unos principios que a mí me sirven y que digamos que yo me los voy recogiendo. ¿Qué me gustaría a mí que fuese una política intercultural o por dónde debería pasar? Muchas de estas estrategias son estrategias que vienen de las feministas negras y que vienen de las activistas decoloniales de América Latina y que vienen también de activismos de aquí, de gente migrante en el Estado español. En la cuarta casilla tengo esto que dice contemporaneidad contra la exotización, y es muy importante atender este punto de lo contemporáneo. O sea, todos los pueblos, personas, grupos lingüísticos, religiosos, étnicos, como quieran denominarlos, que están ahora mismo sobre la faz de la tierra haciendo vida en la ciudad, son contemporáneos. O sea, pertenecen al presente, contemporáneos, pertenecen a vuestro tiempo, no están atrás en el tiempo. Entonces, cuando se hace la competencia de las sopas o la competencia de las comidas, este tipo de actividades que pueden ser una actividad lúdica para generar comunidad, interacción, puede ser contraproducente también, porque estás exotizando y estás volviendo a dejar como si fuese detrás de una vitrina sin vida a determinados grupos. Si uno no reconoce la contemporaneidad de la gente con la que convive o que convive en la ciudad donde uno vive, uno está partiendo de una lógica que es racial y etnocéntrica, que es pensar que el tiempo presente le pertenece solo a Europa, o en este caso a los catalanes o a los españoles. Preguntabas por una cuestión concreta, es que hay muchas formas de muchos proyectos distintos, no tengo un proyecto concreto, pero yo creo que si uno se guía por las preguntas, que son preguntas de contexto, ¿no? ¿A quién estoy atendiendo? ¿Qué problemática hay? Quiero volver a esto, sobre el contexto de la interculturalidad. Uno no puede hacer un abordaje con un enfoque intercultural sin entender el contexto, por dónde están pasando las relaciones desiguales de poder, dónde se están dando, por una cuestión lingüística o por una cuestión de estereotipos, porque no estoy entendiendo la sensibilidad de fe religiosa de determinado grupo, o porque ese grupo ha sido víctima de una forma de segregación escolar que hace que sus hijos estén siendo educados en desventaja. ¿Dónde quiero intervenir? ¿No? Entonces, si yo atiendo el contexto, no me voy a equivocar en la implementación del enfoque intercultural. Lo que no hay es un ejemplo que sea válido para todas las intervenciones interculturales que hacen falta y que habría que hacer. Desde luego que el ejemplo que traían a colación, el ejemplo de la exotización, de las sopas, de la ropa, de los bailes, de los disfraces en el colegio, es un modelo, ni siquiera es un modelo multicultural, es un modelo falseado de las culturas. Es un modelo que quiere, ¿no? Que de alguna manera que quiere que pervivan los estereotipos
porque si perviven los estereotipos, entonces yo no atiendo a la gente real que vive detrás de ese estereotipo, ¿no? El estereotipo sirve a la manera dominante de pensar para no relacionarse con el grupo real, la persona real que está detrás del estereotipo. Hay estereotipos negativos y hay estereotipos positivos. Yo creo que todos son malos, salvo que sea el grupo estereotipado el que usa el estereotipo porque quiere, ¿no? Yo uso el estereotipo de que las latinas bailamos bien salsa para ¿no? Pero no me gusta que den por sentado que yo bailo bien salsa. Esto no me discrimina, pero habría una derivación de ese estereotipo que podría ser tremendamente discriminador, como por ejemplo no reconocer que yo hago un trabajo intelectual, ¿no? Antes que bailar salsa. Entonces, los estereotipos, positivos o negativos, ante la duda, déjelos de lado, o sea, no los toque, no se meta por allí. Los grupos culturales, religiosos, étnico-raciales, hablan, viven, hacen, crean, y hay que escucharlos. Y esa sería la política intercultural interesante, ¿no? Una política intercultural sensible, que escucha y que invita, ¿no? Porque a veces se habla del diálogo, pero una especie de invitación al diálogo sin moverme de mi centro. Y creo que para que ese principio dialógico tenga algún sentido y de resultados, hay que moverse del centro y pasar a otro tipo de protagonistas al centro, aunque sea como experimento, como laboratorio. Yo me había puesto este recordatorio acá. Ustedes deben recordar esta intervención que hizo TV Boy, este artista italiano que vive en Barcelona, el año pasado, cuando la crisis del Open Arms y cuando Oscar Camps, bueno, daba declaraciones porque no dejaban atacar al barco y tal. Y fue una situación muy tensa que a este artista se le ocurrió representar de esta manera, como, ¿no? Como una representación contemporánea de la Dolorosa o de una de estas vírgenes. Y es una representación interesante porque es una especie de síntesis de la misión cristiana con la misión civilizatoria que vino después y que se propuso Europa pensando que Occidente es la manera ideal de ser y que todas las otras maneras de ser tenían que parecerse lo más posible a la forma europea para poder ser reconocidos. O que Occidente tenía que ayudar, desplegar sus brazos amorosos y misioneros para hacer que los otros mejoren y progresen. Entonces yo creo que esta sensibilidad, que es una sensibilidad etnocéntrica, que pudiera estar por allí como un fantasma, como un viejo fantasma, una reminiscencia de una manera antigua de pensar la diversidad, debe estar también allí, la tenemos que hacer consciente para que no aparezca de repente colándose en nuestra idea de lo que sería un proyecto intercultural. Ninguna tendencia a la misión civilizatoria puede generar una política intercultural interesante. Ninguna tendencia a creer que tengo yo la fórmula universal que es válida para todos los grupos que conviven en Barcelona. Lo mismo pasa con el tiempo. O sea, la idea de que el tiempo, esto ya lo decía hace ratito, pero la idea de que el tiempo, hay un tiempo de Occidente y unas culturas que están atrás, es una antigua idea de los años 30 y 40, de una antropología que se volvió ideología, ¿no? Los pueblos atrasados, los pueblos no desarrollados, el tercer mundo. Fíjense que incluso la idea de tercer mundo es como si hubiese un degradé de mundos y hay uno que está más lejos del centro, ¿no? Entonces, toda esta manera de ver, de pensar, se ha colado en lo que hoy entendemos como política intercultural, es decir, podría colarse, podría estar presente y hay que estar muy pendiente de que no aparezcan estas reminiscencias dominantes raciales en una política que debe estar abocada a la inclusión social y al reconocimiento y al respeto de todas las maneras de
sentir, pensar y hacer derivadas de conocimientos culturales, cosmologías, etc. Yo creo que he hablado un buen rato. Podríamos pasar a hacer unas preguntas, respuestas y así. Tenemos una pregunta de Antonia que dice que aparte de crear la escena, acercarnos nosotras a las comunidades diversas, ¿cómo se puede hacer para ganarse la confianza de estas comunidades? Mira, fíjate que esta idea ya presupone que no hay confianza. Que bueno, me gustaría aislar esto que se cuela en esa pregunta. O sea, ¿crees que hay un problema de confianza y confianza de quién? Por otro lado, creo que en la pregunta también se cuela algo de lo que decía. La idea de el acercamiento es una idea como de quien explora un territorio, explora y descubre un territorio, ¿no? Y no se trata de esto. O sea, nosotros estamos en un contexto urbano donde las interacciones sociales son múltiples y muchas, donde ya de por sí existe el principio dialógico, o sea, la gente está interactuando, hablando, generando. Existen esferas interculturales muy ricas y quizás ocurre que no pertenecemos a esa esfera. Y que quizás más que un acercamiento y que nos tengan confianza, puede ser que haya que hacer una invitación, reconociendo que esos grupos diversos pertenecen a la ciudad. Pertenecemos a esta ciudad, vivimos aquí, hacemos vida aquí, generamos un montón de relaciones, de actividades, de interacciones con la ciudad, y lo que pasa es que la invitación se hace siempre como si no perteneciéramos o no pertenecieran acá. Yo creo que hay que cambiar el lenguaje por el medio del cual se pretende convocar, ¿no? Porque la convocatoria se hace siempre dando por sentado que hay un muro cultural y tal cosa no existe. Las culturas realmente son dinámicas, son todo el tiempo porosas, permeables. No hay tal abismo como para que haya un acercamiento y que haya desconfianzas, ¿no? O bueno, habría que ser, yo me imagino que hay una desconfianza tremenda de grupos que están siendo parados permanentemente por perfil racial, o que hay una desconfianza tremenda en grupos étnicos como el pueblo gitano, que está enfrentando siempre la segregación escolar y otros tipos de segregación, la segregación urbana. Entonces, estas desconfianzas que son estructurales tienen que abordarse por vía de cambio de políticas estructurales, ¿no? Es decir, no creamos que el problema de las diferencias culturales realmente se expresan o que pertenecen al ámbito de la relación entre personas. Y hay que cambiar políticas que son que crean estructuras y que crean barreras para grupos. Por eso estamos hablando de diseño de proyectos más que de interacción entre personas, ¿no? Durante mucho tiempo y en muchas ciudades ha habido programas que hablan de interculturalidad o multiculturalismo que pretenden abordar la diferencia, la diversidad, en primer lugar como problema, y en segundo lugar como problema entre individuos. Y esa es una manera de no ver qué de lo estructural está generando barreras y exclusiones, ¿no? Había otra pregunta por aquí. Tenemos otra pregunta de Ángela que dice, ¿podrías explicar de nuevo la raíz del término diferencia cultural? Muchas gracias. Sí,
Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y hubo una especie de, quería volver hubo varias reuniones internacionales promovidas por la UNESCO para pensar con científicos, sobre todo antropólogas, antropólogos y biólogos, y digo hombres porque en ese momento eran en su mayoría hombres, aunque también había muchas mujeres, científicas del mundo, pensando qué hacemos con esto que nos hemos inventado y que hemos llamado raza. Porque se ha demostrado por todas las vías que no existe una diferencia biológica entre grupos humanos, que no existe tal cosa como un abismo genético entre grupos humanos, que las diferencias son puramente fenotípicas, que no hay grupos más inteligentes que otros, ni más sensibles que otros, ni más bellos que otros, ni más propensos a las bellas artes que otros. Ha habido un proceso de dominación político, cultural, económico, que tiene sus raíces hundidas en la colonia, en la colonización de América, de África, en el reparto del sur de Asia, etc. Y que derivó en la Segunda Guerra Mundial y con los detalles que todas conocemos. Entonces, en 1951 hay un consenso más o menos obligatorio para mucha gente que se oponía a no usar la palabra raza en ningún caso, pero entonces a los países europeos les surgía un problema que era, ¿y cómo gestionamos la diferencia? Porque nosotros seguimos viendo una diferencia. Y entonces los antropólogos respondían, bueno, es que la diferencia es cultural, construida. Esto es así, la diferencia es construida, la diferencia no está determinada por ningún principio biológico, y sobre esa diferencia construida hay mucho que trabajar aún, porque como el origen de la idea de que lo que hay que trabajar es la diferencia cultural, derivó entonces en que había que hacer una misión civilizatoria, era esa diferencia entre las culturas, la vamos a eliminar haciendo que todos los indios estudien inglés, aprendan las leyes de Inglaterra, que todos los latinoamericanos aprendan los modales y las costumbres y tal de España y de Portugal. Estoy hablando del siglo XX, de los años 50, 60, 70, cuando vienen todos los programas por vía de la UNESCO de cómo hacer una política cultural a nivel mundial y universal. Entonces comienza una especie de nueva colonización de las formas, de las ideas, una colonización cultural, ¿no? Nuevos programas lingüísticos para eliminar las diferencias lingüísticas, de lo que aquí en Cataluña sabemos mucho, estos programas lingüísticos que impuso España dentro de España, se impusieron también, por supuesto, las colonias las impusieron en sus antiguas colonias. Entonces, los programas educativos, por ejemplo, en zonas de Latinoamérica donde se habla náhuatl o quechua o lo que sea, hasta los años 2000 no enseñaban en náhuatl o en quechua, enseñaban en castellano. ¿Por qué? Porque había un programa cultural, un consenso de que la diferencia cultural tenía que ser abordada por vía de programas culturales que unificaran. Es decir, la idea de la diversidad cultural comienza a ser un derecho a respetarse desde hace relativamente poco y de una manera muy progresiva y de una manera muy incipiente todavía, aunque nos parezca que se respeta la diversidad cultural en Europa por lo menos, o en los países ricos, no es cierto. Y en los países pobres tampoco, porque los países pobres, herederos de esas colonizaciones territoriales y luego colonizaciones culturales, todavía se están despojando de los legados coloniales, ¿no? Ayer revisaba el programa de estudios de la universidad más grande de Guinea Ecuatorial, no sé si aquí hay alguien de Guinea, y estudian humanidades y religión, y el programa de religión es un programa hecho por una diócesis de aquí. Entonces no estudian en Guinea cultura guineana profunda, estudian cómo ser lo más
franco-católico todavía, ¿no? Me imagino que hay resistencias, que hay respuestas a esto, pero estas estructuras permanecen dentro y fuera de los países y se cuelan entonces en nuestra convivencia intercultural en ciudades multiculturales como esta, ¿no? Como Barcelona. Tenemos Entonces, 3 preguntas. perdón que me Pensaba que extendí. habías... No, no, No. habías terminado, pensaba que habías terminado. Hay 3 preguntas más. Si quieres terminar esta y las hago o ya... Sí, no, sigamos. Sí, Igual si me dejé algo me lo recuerdo. vale. Una pregunta de Mara que dice, ¿cómo encaja en los proyectos con perspectiva intercultural la idea de que debe haber una precocina, entre comillas, técnica, antes de abrirlo a la participación de las miradas diversas en las distintas fases de diseño e implementación del proyecto? No lo sé. O sea, yo creo que, no sé hasta qué punto se trataría de una precocina técnica, que me imagino que sí, y creo que las preguntas que hay que hacerse, esas preguntas que repasaba hace rato, hay que comenzar a extenderlas, a hacerlas extensibles. Porque fíjense que con la política de género, ahora mismo sería muy difícil que comenzara a pensarse una política de género en cualquier oficina de ayuntamiento o a nivel más grande, donde no estuviese alguien que sepa de género, por lo general mujer o sexo diversa, que entiende cuáles son las necesidades, cuáles son las demandas, cuáles son las sensibilidades. Y esto se logró con años de activismo, con años de propuestas, con años de debates, con años también de decir, esto que me están planteando como política para la mujer no me sirve. Y yo creo que muchos grupos de la ciudad ya están diciendo, esto que están planteando como política intercultural no me sirve, porque no están atendiendo lo que necesito, que es mi reconocimiento ciudadano pleno, ¿no? De derechos y de oportunidades. Entonces creo que el debate sobre qué sería la política intercultural amplia, incluyente y efectiva de Barcelona está por abrirse, está ahí y requerirá un ida y vuelta de mucho tiempo. La otra es de Alexandra, que dice, ¿cómo se puede gestionar el miedo a que la diversidad que convive en una ciudad cambie los usos y costumbres que muchas personas consideran parte de su identidad y no quieren cambiar? Yo creo que gestionar el miedo, yo creo que la gestión del miedo es exactamente lo que hace Vox, por ejemplo, o lo que hacen los partidos de derecha en toda Europa, o los partidos, las posturas así más rancias, más catetas. Se trata de gestionar el miedo. Y yo creo que la gente que tiene este miedo, primero es un miedo producido, ¿no? Es un miedo inducido. Fíjense que cuando uno dice vamos a abordar la diferencia cultural, está induciendo posiblemente un problema que no existe. Yo a veces tengo la sospecha de que cuando hablamos de diferencia cultural, estamos hablando de un problema que no existe de todo. Existe la diferencia frente al acceso a recursos. Y eso genera, pues, unas ansiedades, genera rabia, genera temores. Y genera exclusión, y genera pobreza. Pero no sé si existe algo como la diferencia cultural. Una viaja o simplemente va al supermercado de la vecina filipina y después que vas durante no sé cuánto tiempo, terminas teniendo una conversación rica, inmensa, tremenda de las vidas. O sea, que la diferencia cultural que podría ser un supuesto abismo entre esa persona y yo, realmente no existe, ¿no? Es decir, los grupos humanos hemos hecho esto siempre. Hablamos, interactuamos y cambia la identidad, cambiamos las identidades. Cambiamos la manera de hablar, cambiamos las percepciones, los valores cambian. Yo creo que la interculturalidad, que en primer lugar es un hecho. De hecho, estamos en una interacción intercultural permanente. En segundo lugar, las culturas están cambiando todo el tiempo y hay muchos cambios culturales profundos
que mucha gente no percibe con esa especie de xenofobia, ¿no? O sea, cuando la gente ha comenzado a comer sushi o a celebrar el Halloween en vez de la castañada, nadie ha tenido un ataque de terror del cambio cultural, ¿no? Bueno, pero no ha habido un ataque de terror masivo, ni ha habido una manifestación de qué está pasando aquí, que nos están invadiendo con Halloween, ¿sabes? Y allí hay un cambio de valores, hay un cambio de costumbres, de valores, estético incluso, que no genera, que no despierta alarmas. ¿Qué cambio despierta alarmas? Gente que comienza a ver mal hacia ciertas manifestaciones culturales, o gente que no ha podido aceptar en los siglos que ha compartido la cultura musulmana con la cultura hispana catalana, no ha podido aceptar con naturalidad las costumbres del Ramadán. Le molestan, les da alergia. Cuando el Ramadán es algo que, salvo quien lo hace, no molesta, ¿no? Entonces, a veces hay que ver de dónde viene el supuesto miedo, qué induce ese miedo y tener presente que la globalización y el mercado están cambiando aceleradamente las culturas, las costumbres y los valores, y nadie se queja de eso. Y que cuando hay miedo, en realidad lo que hay es un racismo oculto. ¿Sí? ¿Por dónde viene el cambio? Ahí sí, ¿no? Sí, si viene por el lado del sushi, no. Si viene por el lado del Ramadán, sí. Entonces, habría que preguntar más bien cómo gestionar el racismo y la xenofobia que sigue presente con tanta fuerza, ¿no? Y que puede ser entonces utilizada por posturas de la derecha como Vox y como otros partidos. Hay otra pregunta por aquí. Sí, una pregunta de Ona que dice, tengo una inquietud que creo que puede tener cabida aquí. Cuando tienes que crear un proyecto intercultural o tienes que hacerlo porque te lo mandan laboralmente con alguna comunidad, proyecto de visibilización de las comunidades existentes en el municipio, pero sus necesidades básicas Hmm. o sus inquietudes no están cubiertas o no les interesa o no encuentras una respuesta favorable de la gran mayoría, pero tienes un encargo político, ¿cómo se puede trampear? Aún hablando con la política, exponiendo la situación y aún así te obligan a hacerlo. ¿Alguna pista? Bueno, yo creo que se puede documentar ampliamente en un proyecto la imposibilidad de que esa comunidad participe porque tiene otras necesidades, porque los migrantes, la política de exclusión condena a mucha población migrante, hijos inmigrantes, a la sobrevivencia in eternum, es decir, comunidades y comunidades, familias y familias que durante años están todo el tiempo atendiendo a la sobrevivencia, al fin de mes, al alquiler, a la comida, y que por tanto involucrarse en proyectos no cabe. Y eso hay que documentarlo también. Yo creo que es válido decirlo, documentarlo ampliamente, ¿eh? O sea, documentarlo con cifras, explicar ampliamente por qué esa comunidad siendo una candidata ganadora para una política intercultural profunda que atienda a la exclusión social, no está participando. Y yo creo que eso puede contribuir a un proyecto, al proyecto, ¿no? O sea, por la vía de la documentación también se puede hacer un trabajo interesante. También, yo creo que en Barcelona, porque en Barcelona eh, mucha gente, mucha gente piensa que no existe exclusión social por razones de diferencias lingüísticas o religiosas. Y también hay una especie de concepción de los migrantes como una especie de genérico y como si hubiese la espera, ¿no? Cuando los migrantes se regularicen, entonces podríamos hacer una política intercultural. Porque total, nosotros no nos podemos meter en algo que es de orden de Estado, de orden nacional, y claro, esto crea un problema de exclusión, pero yo desde mi política cultural no la puedo atender. Yo creo que ahí hay que invertir cómo se diagnostica y cómo se enuncia el problema. No me estoy explicando mucho a propósito.
Había otra pregunta por ahí, ¿no? Sí, una pregunta de Isaac que dice que estaría interesado en poder organizar alguna actividad para combatir prejuicios antijudíos con la visibilidad de la comunidad judía en Barcelona, que es muy desconocida. ¿Cómo sería posible implementarla? Pienso que podría ser interesante para la interculturalidad. Bueno, eso quizás Miriam te lo pueda contestar mejor, pero existe la Oficina de Asuntos Religiosos que está muy interesada en atender este tipo de demandas. Sí. No sé si hay alguna otra. De momento no hay más preguntas. Vale. Hay digamos, yo creo que la interculturalidad, así como otros enfoques, ¿no? Como el enfoque de género o el enfoque sexodiverso, implica comenzar a desarrollar una sensibilidad. Porque cuando no se desarrolla la sensibilidad, muchos de ustedes que seguramente, estoy segura, mucha gente ha pasado por el feminismo o coquetea con el feminismo, está comenzando a entender los discursos y las demandas de los distintos feminismos. Si uno no tiene la sensibilidad, no ve los problemas, ¿no? Así como muchas hace mucho tiempo no veíamos dónde estaba la dominación patriarcal o machista o la exclusión de las mujeres en el espacio laboral, en el momento en que lo entiendes, en que desarrollas la sensibilidad, no se te escapa estructuralmente por dónde está pasando la discriminación o la opresión o la invisibilización. Y con el tema intercultural pasa lo mismo. Se comienza a desarrollar una sensibilidad antirracista, una sensibilidad que entiende que el antigitanismo es una forma de racismo, que entiende que la islamofobia es una forma de racismo, que entiende que mantener a la población migrante y a los hijos inmigrantes como eternos migrantes es una forma de exclusión social muy grave, ¿no? Porque pensemos en la cantidad de niños que han nacido aquí y que dentro de 10, 20 años seguirán siendo migrantes y que eso está generando una población en exclusión social latente. Cuando uno desarrolla esa sensibilidad, entonces es muy fácil entender por dónde encajar un proyecto o qué pregunta es la que va a hacer que mi proyecto tenga un impacto en comunidades que generalmente pasan desapercibidas. Y no por el lado de la cultura, del culturalismo de la comida o de la ropa o de la música, sino por el lado de asuntos estructurales, ¿no? Sí, Hay una pregunta que dice que si nos podrías sí. nombrar algún proceso o proyecto que sea una buena práctica de proyecto, proceso con enfoque intercultural. Creo que A mí han me hecho... parece, sí, me parece un proyecto interesante. Bueno, lo que pasa es que no sé cómo se llama el proyecto, pero un proyecto, Miriam, en Trinidad Bella, que, en el que está involucrado Cristina Monsen. El ¿Cómo se? Servicio de Interculturalidad de San Sí, Andreu. sí. Me parece que ellas tienen un criterio interesante, me parece que han logrado con los años participación diversa, son sensibles a las asimetrías, es decir, no se trata de una política intercultural de celebratoria de la diversidad, sino que entiende o intenta entender dónde podría haber dificultades de acceso a recursos. Eso es un proyecto que me parece interesante. Les podemos mandar información por mail de cosas que hacen desde el Servicio de Interculturalidad de San Andreu. También. Aquí hacen una pregunta que yo no sabría responder, ¿no? ¿Cómo enfocar un proyecto dirigido a mujeres musulmanas? Pero hay o sea, hay muchos grupos de mujeres musulmanas que ya desarrollan sus propios proyectos y que estaría bien quizás, si tienes vía de comunicación con algún grupo, entender sus estrategias, ¿no? Creo que ya yo no me siento capaz de contestar esta pregunta por una cuestión de no pertenencia y de desconocimiento, ¿no? Sí. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Alguien quiere añadir algo más? Ya.
Angeli, ¿quieres añadir algo más? Si no, ya cerraremos No, por hoy. no, solo pues que les compartiré la presentación que a veces el problema de la interculturalidad se presenta como complicado, pero a mí me interesa mucho, mucho que haya cada vez más gente que sea sensible a dónde está, cuál es el contexto y cuáles son los problemas hoy derivados de esa diferencia producida, y que el problema no es tanto la diferencia, sino cómo convertir esa diferencia en un plus para todos los grupos, ¿no? En una ganancia. Yo no tengo nada que decir, nada más que agregar, salvo que les agradezco mucho que se hayan mantenido hasta aquí en estos tiempos de extraña virtualidad y que espero que los proyectos con enfoque intercultural queden muy bien. Perfecte, moltes gràcies, Àngeli. Gràcies a tots vosaltres per haver sentit aquesta ponència de l'Àngel i haver participat amb les preguntes. Crec que ens n'anem tots i totes amb moltes preguntes que ens ha llançat l'Àngel per reflexionar entorn a com fer projectes interculturals i bé, espero tornar-nos a trobar per ara virtualment en els propers webinars. L'últim serà el dia 16 de juny, a la mateixa hora, a les 5:30, sobre interseccionalitat. Moltes gràcies a tots i a totes. Aquí al chat ja ves, Àngel, que todo el mundo está agradeciendo Gracias. el webinar. Muchas gracias. Gràcies a tots vosaltres i fins a una altra.